Muy buenas, bienvenidos a la primera clase. Vamos a comenzar con física, las interacciones físicas, específicamente sobre el movimiento. Ya el nombre de la unidad es movimiento, fuerza, trabajo y energía. Comenzaremos esta primera clase hablando sobre el movimiento. Entonces, yo creo que cuando hablamos de movimiento es como algo bastante común. Creemos entender quizá a lo que nos referimos, pero cuando hacemos estudios más complicados dentro de la física, aparecen ciertos problemas. Entonces, para solucionar estos problemas utilizamos algo que se llama un sistema de referencias. Un sistema de referencias lo que nos va a decir básicamente es una posición inicial y una posición, me falta escribir, y una posición final. O sea, pasamos de una posición inicial a una final. Eso es el movimiento en muy sencillas palabras. Pero si comenzamos a preguntarnos cosas más profundas, hay que resolver principalmente dos preguntas para poder medir el movimiento. Y lo que tenemos que decir es, ¿quién se mueve? ¿Cuál es el objeto o el sujeto que se está moviendo? ¿Y qué es lo que no se mueve? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que no se mueve? Y de eso se trata el sistema de referencias. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que estamos, como en esta imagen, en la primera que está aquí a la izquierda, en una micro. Y por ejemplo aquí tenemos a una persona 1. Y vamos a suponer que este caballero, la persona 2. En todo el trayecto, desde que estas personas se sentaron, no se están moviendo uno en relación al otro, ¿no es cierto? Están ahí, uno sentado al lado del otro. Tampoco se mueven, por ejemplo, en relación al piso o en relación a la silla. Están quietos. Pero si miramos por fuera de la ventana, nos vamos a dar cuenta que sí se están moviendo en relación a lo que está fuera de este bus o esta micro, como le quieran decir. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos en el auto de personaje, ¿cierto? Vamos a decir persona 1, persona 2, persona 3, persona 4. Están quietos, están todos sentados dentro del asiento, o sea, dentro del auto. Pero vamos a ver que el auto en total, con todo lo que está dentro, se mueve en relación al suelo y en relación a lo que está afuera. Entonces, estas primeras preguntas, una de las primeras personas que se comenzó a preguntar esto fue un filósofo griego llamado Aristóteles. Bueno, fueron varios en verdad que se hicieron esta pregunta. Y todo partió con una historia en un barco. Vamos allá. Aspasia, ¿estás listo? Sí, dama. Ahora quiero que cojas el saco y que subas al mástil. Y ahora, señora, ¿querrás por fin explicarme qué es lo que te propones? Cuando Aspasio arroje el saco, la nave estará avanzando. Por tanto, el saco no caerá a los pies del mástil, sino un poco más atrás. Yo diría que más o menos por aquí. ¿Y qué tiene eso de peculiar? ¡Pero si ha cerrado! Sí, pero esta es la prueba definitiva. ¡Definitiva, el saco! Se ha comportado como si el barco estuviera quieto. ¿Y eso qué significa? No lo sé. Pero el mismo principio podría ser aplicado a la Tierra. Podría estar moviéndose en torno al Sol sin que lo percibiéramos. Ah, Aristarco. Eso es. ¿Y por qué te atormentas con eso, señora? Ptolomeo no es perfecto, pero funciona. Por pero si fuiste tú el que... Ya que este caballero Aristóteles estaba en la playa, miraba un barco y decía, bueno, si yo miro a una personita que está en el barco, que está caminando,
si el barco se está alejando de mí y yo veo que esa persona camina hacia mí, en verdad no se está alejando. Y bueno, ahí ya podemos, hoy en día sabemos cómo hacer los cálculos matemáticos para saber si es que la persona realmente se está alejando o no. Supongamos que yo tengo un observador aquí en la Tierra y hay una persona que se mueve hacia mí mientras que el barco se mueve lejos de mí. Hoy en día sabemos cómo calcular eso y es lo que vamos a aprender. Entonces nosotros sabemos que el movimiento va a depender de un sistema de referencia, ¿ya? O sea, si yo calculo la velocidad o el movimiento que hay entre esta persona y la persona del lado, tenemos un movimiento igual a 0. Si yo mido el movimiento en relación a esta persona con el piso, también tenemos un movimiento igual a 0. Ahora, por ejemplo, veamos a esta viejita que está aquí caminando. Si yo mido su relación, vamos a decir que es la persona número 3. Si yo mido su velocidad entre la persona 1 y la persona 3, vamos a decir que se está alejando, porque está caminando hacia allá, pareciera ser la entrada de la micro. Y se estaría alejando, ¿cierto? Desde la persona 1 con la persona 3. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, veamos a este caballero que está aquí al fondo? Digamos la persona 4. Esta viejita como está caminando hacia allá, vamos a decir que se está acercando de 3 a 4, ¿cierto? Pero se está alejando de 1 a 3. Ya, entonces por eso tenemos que definir quién se mueve. Digamos que el ejemplo que di recién, la persona 3 es la que se mueve, y quien no se mueve es 1 y 4. Y si 1 y 4 no se mueven, entre 1 y 4 tampoco debería haber una diferencia de movimiento. O sea, no hay movimiento entre uno y otro. ¿Ya? Entonces, si nos preguntamos, usted que está ahora viendo este video, me imagino que puede estar sentado, sentada. Pregúntese, ¿se está moviendo? No es probable que uno piense inmediatamente que no, porque estoy en relación al asiento, en relación al piso, estoy estático o estática. Pero si nos alejamos, y esto es una de las razones por las que necesitamos estudiar estas cosas hoy en día, si nos alejamos, por ejemplo, del planeta y salimos del planeta Tierra y nos miramos en relación al Sol, vamos a decir que efectivamente sí nos estamos moviendo porque el planeta está girando, ¿sí? Y también se está moviendo alrededor del Sol. O sea, tenemos dos movimientos bien importantes, el de rotación y el de traslación. Y si nos alejamos más todavía, vamos a ver que el Sol también se está moviendo y todas las cosas que se mueven alrededor del Sol se mueven junto con él. O sea, hay un montón de cosas bien aquí complicadas, ¿ya? Pero no vamos a llegar a estos extremos. Vamos a ver esto que es más simple. Entonces lo que nosotros vamos a medir cuando hablamos de movimiento principalmente son dos cosas: la distancia, y vamos a ver que medir una distancia no es tan sencillo como parece, y el tiempo que se demora. Y ahí podemos complicarnos harto con el tiempo. Entonces, vamos a medir los movimientos. Ahí vamos a medir principalmente dos cosas en un movimiento: la trayectoria y el desplazamiento. Y uno dice, pero bueno, estas cosas suenan a sinónimo, es lo mismo. Pero no, en física no es lo mismo, y en ciertas circunstancias pueden ser lo mismo. Les voy a explicar. La trayectoria va a corresponder al recorrido, o sea, a todo lo que yo me estoy moviendo en un movimiento, la redundancia. Por ejemplo, si ustedes están en el supermercado, y ustedes están en el sector, por ejemplo, de las panaderías, vamos a suponer que es un pan, usted está aquí en la panadería, tiene que caminar por los pasillos hasta la caja, donde tiene que comprar el pan, tiene que pagarlo, si es que no quiere terminar preso, y luego tiene que caminar hacia la salida del supermercado. Entonces, todos esos movimientos que uno hace al desplazarse desde un lugar, ¿cierto? Camina por el pasillo, bla bla bla, llegamos a un lugar, nos detuvimos un tiempo, seguimos caminando. Todo eso le llamamos la trayectoria, que sería el sinónimo a recorrido. Bien. Y si nos queremos referir a la distancia entre el punto inicial y el punto final, vamos a hablar del desplazamiento. El desplazamiento va a ser como la línea más corta
que existe entre un punto y otro, que es lo que muestra este dibujito de las motos acá abajo. Nosotros podemos tener distintas trayectorias. Acá se muestra una trayectoria roja, como la trayectoria 1. Tenemos una trayectoria 2, un poquito más larga, ¿cierto? Con muchas vueltas. Una trayectoria 3, que son 2 movimientos rectos. Pero, finalmente, lo que nos importa cuando hablamos de desplazamiento, es decir, que si llego desde un punto al otro punto. Entonces el desplazamiento es eso, es la distancia entre el punto inicial, o la posición inicial más bien, y la posición final. Eso. Si por alguna razón nos moviéramos en esa línea, ahí sí podríamos decir que trayectoria es igual a desplazamiento. Y ahí cuando hablamos también de distancia recorrida, nos referimos a la suma de todas las trayectorias. O sea, si yo me moví del punto A, primero, el color, me moví primero hacia acá, después me moví hacia acá, después me moví por acá, y finalmente llegamos al punto B. Entonces la suma de todo eso, ya, en metros, recuerden, esto, ya no puedo explicar lo de las unidades de medida, todo este desplazamiento, entonces sería la distancia recorrida. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos de la casa, supongamos que partimos en una moto, desde nuestra casa hasta la casa de nuestro mejor amigo, ya tuvimos que tomar una calle porque sí o sí teníamos que tomar en ese sentido la calle. Después doblamos y tomamos la otra calle, nos fuimos acá por una avenida, y después tomamos otra calle. Entonces, todas esas vueltas que nos tuvimos que dar corresponden a la distancia recorrida. ¿Bien? Si ustedes van, por ejemplo, a una aplicación de mapa, les da eso, ya no les da el desplazamiento, les va a dar la distancia recorrida porque suma como todas las vueltas que uno se da por todas las calles. Cuando hablamos de cómo uno se está desplazando, vamos a tener dos conceptos, ya uno va a ser la rapidez y otro va a ser la velocidad. Le ponemos el apellido de media, rapidez media y velocidad media, porque también existen otras rapidez. Existe la rapidez instantánea, promedio, pero nos va a preocupar solamente la rapidez media. Lo mismo pasa con la velocidad. La rapidez, vamos a primero diferenciar una de la otra, porque parecen también sinónimos, muchas veces lo utilizamos como sinónimo. Ya, la rapidez la vamos a calcular de acuerdo a la distancia recorrida. Esto es muy importante. ¿Cuál era la distancia recorrida? Esta es la distancia recorrida, ¿no es cierto? A toda la trayectoria que tomamos. Dividido en el tiempo empleado. Y se va a simbolizar con la letra V y un subíndice M, esa M de media. Y vamos a medir esto en metros divididos en segundos. ¿Ya? Porque los metros es lo que vamos a medir con la distancia recorrida. Distancia. Y el tiempo lo vamos a medir con los segundos. Entonces, si yo me demoro una hora, por ejemplo, tenemos que saber cuántos segundos hay en una hora. Son 360. Ya, y esto es solamente, vamos a decir que nos referimos solamente a la cantidad de metros que se desplaza este cuerpo, este objeto, esta persona en un tiempo determinado. ¿Ya? O sea, aquí lo que nos importa de la rapidez, lo voy a escribir bien grande aquí, es la cantidad de metros. Eso es lo importante. Veamos entonces la velocidad. La velocidad la vamos a medir de acuerdo al desplazamiento, ¿ya? Dividido en el tiempo. ¿Cuál era el desplazamiento? El desplazamiento. ¿Sí? Desde el punto, la línea más corta entre un punto inicial y un punto final. Entonces podemos ver que es mucho, podría ser mucho menos o podría ser lo mismo, pero no va a ser más. La velocidad, entonces, vamos a tomar esa línea más corta entre un punto inicial y un punto final. Punto inicial, ¿no es cierto? Hasta un punto final. Se simboliza también con la letra V, pero aquí hay un detalle muy importante, que es esta flechita. ¿Ya? Esa flechita nos va a decir que es un vector. Entonces la velocidad es un vector. Y la rapidez no es un vector.
Entonces, antes de pasar a explicar qué es un vector, que es lo que me imagino que se están preguntando, les voy a explicar un poco por qué les puse estas imágenes. Ya no las puse porque sí. Son muy parecidas, pero no son lo mismo. Cuando uno sale a correr, lo que le importa, ¿cierto?, es quizás la cantidad de tiempo que estuvo corriendo, ¿cierto? Porque la gente que sale a correr es para hacer ejercicio y mantenerse en forma. Entonces quizás uno dice, ya, yo voy a salir a correr durante 30 minutos. ¿Ya? Y lo que importa entonces es la cantidad de metros que me desplacé en esos 30 minutos. Pero no me importa si es que me fui, no sé, supongamos que salí a correr por Costanera y me fui desde el McDonald's hasta el Parque Croata y después de vuelta, y después de ida, no, y de vuelta, ida y vuelta y de vuelta. Ya, porque no me importa desde dónde parto hacia dónde voy, sino que lo que me importa es estar corriendo. Eso es la rapidez. Ya lo que me importa es cuánto me estoy moviendo. Mientras que en la velocidad, lo importante es de dónde parto y dónde termino. ¿Ya? Por eso les puse una carrera, porque en esta carrera, si este tipo que está acá se hubiese ido corriendo hacia el otro lado, nunca hubiera ganado la carrera. Aunque se hubiese desplazado con mayor rapidez, ¿sí? Imaginemos que tenía una rapidez de, no sé, 20 metros por segundo, y Usain Bolt corrió a 18 metros por segundo. Estamos suponiendo. Pero estamos suponiendo, ¿cierto?, que este tipo se movió hacia allá. Y Usain Bolt corrió hacia donde corresponde. Entonces, ¿quién gana la carrera? Usain Bolt. Ya, porque llevaba la velocidad desde el punto inicial, ¿cierto?, hacia el punto final que corresponde. Mientras que en nuestro universo paralelo imaginario, este tipo se fue hacia el otro lado. Entonces pierde la carrera. Ya, porque aquí lo que nos importa es de dónde partimos, cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Entonces, retomando, ¿qué es un vector? Bueno, un vector es básicamente una forma de representar una magnitud. Una magnitud es cualquier cosa que nosotros medimos. ¿Ya? La rapidez, voy a retroceder un poco. La rapidez es una magnitud, ¿ok? La velocidad también es una magnitud. Pero, como es una magnitud vectorial, le vamos a decir, es un vector, vamos a ver que tiene tres componentes. Entonces, el primer componente, componente 1, es la dirección. ¿A qué nos referimos con la dirección? Es la línea a través de la cual se mueve. En este caso estamos hablando de movimiento, y entonces voy a decir movimiento, pero hay vectores para otras cosas igual. Vamos a decir que es la línea en la cual se mueve. Eso es la dirección. Por ejemplo, si algo se está cayendo, una pelota se está cayendo en caída libre, ya vamos a decir que su dirección es vertical. Si estamos jugando bolos y tiramos una bola, ¿cierto?, hacia los bolos, vamos a decir que tiene una dirección horizontal. Después tenemos el módulo. Y el módulo es lo que vamos a medir. Esto es literalmente el número. El número del vector. Entonces, si, como en el ejemplo anterior yo les decía que Usain Bolt estaba corriendo a 18 metros por segundo, entonces el módulo en ese caso serían los 18 ya, metros por segundo. Y por lo general, cuando dibujamos un vector, porque la idea de los vectores es una representación gráfica de lo que está ocurriendo, va a ser la longitud, o sea, desde acá hasta acá. Si por ejemplo fuera hasta acá, entonces eso es 20. Si fuera hasta acá, esto es 16. Ya, entonces cuando dibujemos un vector, lo importante del módulo es que tenga la longitud correcta. Y el último, este era el segundo componente de un vector. Y el tercer y último componente de los vectores es el sentido. Y esto igual parece un sinónimo, o lo podemos confundir fácilmente con lo que es la dirección, pero el sentido es parte de la dirección, ¿ya? Y en este caso se indica con la flecha. Aquí la flecha que nos está indicando que hacia allá está el movimiento, no hacia el otro lado. Entonces no es el sentido que nos está mostrando este vector. Pero están dentro de la misma dirección. Si se fijan, cada dirección tiene dos vectores. O sea, yo puedo dibujar un vector
hacia acá o un vector hacia allá. Lo único que tienen de diferente es su sentido. Pero imaginemos que tienen en la misma distancia, entonces el mismo módulo, tienen la misma dirección, pero tienen distinto sentido. Si yo dibujo un módulo así, o sea, perdón, un vector es aquí y este otro vector, vamos a decir que tienen igual dirección, distintos sentidos y distinto módulo. Y el último ejemplo, si yo dibujo esto y esto, vamos a imaginar que tienen el mismo módulo. Creo que este me queda un poquito más grande, pero usemos la imaginación. Podríamos decir que tienen el mismo módulo, pero tienen distinta dirección y distinto sentido. ¿Bien? Esas son las partes de un vector. Entonces, como les dije, tenemos magnitudes, cosas que vamos a medir. Ya cuando hablemos de magnitudes, cualquier cosa que podamos medir, que le podemos dar un número. Van a haber escalares y vectoriales. Una escalar, como dice su nombre, una escala, o sea, parte desde un 0 y empieza a aumentar. Y está determinada solamente por esa medición que podemos hacerle, el número que le podemos dar. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo no se mueve en distintas direcciones, se mueve en una sola. Entonces nos da lo mismo la dirección del tiempo, como su sentido, el tiempo solamente avanza. La temperatura también, yo tengo una sola temperatura, que puede ser alta, puede ser baja, pero es solamente una temperatura, no tengo como una escala perpendicular a la temperatura. Una distancia también puede ser, ¿se acuerdan que les dije que la rapidez dependía de la cantidad de metros? Ya, eso es por la distancia, solamente la cantidad de metros. La rapidez también, ya la vimos. La masa de un cuerpo, ¿sí? Y bueno, aquí también vemos la masa de los cuerpos, una longitud, la temperatura, el tiempo, y también el tiempo, por ejemplo, cronológico de una persona, su edad, puede ser su estatura medido en distancia, ¿ya? Puede ser su tamaño corporal medido en masa. Esas son magnitudes escalares, que solamente nos importa el número que le estamos dando. Por otra parte, tenemos las magnitudes que son vectoriales. Y aquí van a entender quizá un poquito mejor por qué aquí sí nos importa la dirección que toma y el sentido que toma. Entonces, como vimos antes, está determinado por su medición o el módulo, el número que les damos, su dirección y su sentido. Por ejemplo, la velocidad, vimos recién, el desplazamiento, porque si se acuerdan, la velocidad lo que mide es mi desplazamiento y mi rapidez lo que mide es la distancia recorrida. Otras van a ser la aceleración, que también lo vamos a ver hoy día, el calor, que no es lo mismo que la temperatura, la fuerza, que lo vamos a ver más adelante, y otras más. ¿Ya? Dejé solamente estas como ejemplo para explicarles este ejemplo que está aquí. Si se fijan, tenemos aquí a dos humanos, parecen humanos, que están ejerciendo una fuerza de 100 newton. Después vamos a ver bien qué se refiere los newton y eso. Pero vamos a ver que este ejerce una fuerza con esa dirección y con este sentido. Y este ejerce también una fuerza de 100 newton, pero a pesar de que está en la misma dirección, está en distinto sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se van a mover, van a estar quietos. Si yo aplicara las dos fuerzas, una acá y la otra acá, se moverían los dos juntos. ¿Ya? Entonces por eso tenemos, va a ser muy importante cuál es la dirección y cuál es el sentido. Si por ejemplo este lo empujara hacia abajo, tendríamos quizá un movimiento así en diagonal. Y bueno, no es lo mismo. En cambio la edad de una persona va a seguir siendo la misma edad. Entonces resolvamos un pequeño problema que tiene que ver con rapidez y... Bueno, esto es rapidez nomás. Si un caracol se mueve sobre una superficie horizontal de forma que al cabo de 5 minutos recorre una línea recta de 3 minutos. Una línea recta de 3 metros y 60 centímetros. Yo por lo general para resolver problemas encuentro que es bastante útil hacer un dibujito de lo que estamos haciendo. No hay que ser experto en caracoles ni nada, pero decimos que se mueve
de 3 metros y 60 centímetros. Y se demoró un tiempo igual a 5 minutos. Yo les dije antes que esta cosa se mide en metros dividido en segundos. Entonces, metros dividido en segundos. Pero nos pregunta por su rapidez medida en centímetros por segundo. Entonces no vamos a hacer en metros, sino que lo vamos a hacer en centímetros por segundo. Dividido en segundos. Entonces vamos a transformar primero estos 3 metros y 60 centímetros en centímetros. Nosotros sabemos que en cada metro, supongamos que esos son los 3 metros, tenemos 100 centímetros. 100 centímetros, 100 centímetros y 100 centímetros. ¿Cuánto suma en total? 300 más este cachito que nos quedó de 60 serían entonces 360 centímetros. Y nos pide la medida del tiempo en segundos. Entonces vamos a transformar estos 5 minutos en segundos. El tiempo entonces tenemos que multiplicar por 60 porque en cada minuto tenemos 60 segundos. 5 por 60 son 300 segundos. Luego nos vamos, aquí dejé el torpedito abajo, porque son las fórmulas que vamos a utilizar. Recordemos que la velocidad es prácticamente lo mismo que la rapidez, pero mira, fíjense que aquí hay un error. Voy a dejar que ustedes lo vean para que después se los digo. La rapidez entonces, la rapidez va a ser la distancia dividida en el tiempo, y la distancia eran 360 centímetros dividido en el tiempo, que son 300 segundos. 300 segundos. Hacemos la división, luego simplificar los ceros, y nos queda 36 dividido en 30. De hecho, creo que esto es bastante fácil hacerlo simplificando, y nos va a dar entonces que la rapidez es de 1.2 centímetros dividido en segundos. Y eso sería la respuesta. 1,2 centímetros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Porque muchas veces llegamos al resultado y ok, decimos, terminamos. Pero no, hay que entender qué son todos estos números. Decir que su rapidez es de 1,2 centímetros por segundo quiere decir que en cada segundo recorrió 1.2 centímetros. Eso es lo que nos está diciendo esta información. Cada segundo se está moviendo 1.2 centímetros. En base a ese razonamiento yo podría decir, bueno, entonces en 5 segundos se movió, tendré que multiplicarlo por 5, se movió 6 centímetros. Multiplicamos 5 por 1,2. Yo puedo decir, ¿cuánto se demoró en recorrer? ¿Cierto? O sea, ¿cuánto recorrió en 5 segundos? Podemos decir que son 6 centímetros y así podríamos sacar mucha más información de, por ejemplo, cuánto tiempo se demoró en llegar a ese punto, o cuánto se demoró en llegar a este punto, o qué rapidez llevaba aquí. Bueno, técnicamente llevaba siempre la misma. Lo dice, ¿cuál es su valor medido en metros por segundo? Entonces ahora vamos a transformar los 360 centímetros a metros. Entonces también la rapidez, distancia partida en tiempo. Es súper fácil transformar de centímetro a metro. Lo que tenemos que hacer es dividirlo en 100 o ponerle una coma después de 2 dígitos. O sea, aquí vamos a ponerle una coma. Serían 3,6 metros dividido en segundos también. 300 segundos. Entonces ahora lo único que nos cambian son los decimales. Ya vamos a decir 3.6 dividido en 300. También podríamos tomar esa misma coma y moverla 2 espacios al lado. Entonces decimos que es 0,012 metros dividido en segundos. Si fijan, es prácticamente el mismo resultado. Lo que hacemos es transformar los centímetros a metros. Y aquí abajito les dejo, bueno, esta es la misma fórmula. Esta fórmula, si yo la transformo, me va a dar el desplazamiento. Lo único que hicimos para pasar de esta fórmula a esta otra es tomar el tiempo que está dividiendo
lo pasamos para allá multiplicando. Y nos queda así. Nos queda al otro lado la distancia igual a velocidad por tiempo. Y si yo quiero saber el tiempo que está aquí, voy a pescar la velocidad y la paso para allá, que está multiplicando, la paso dividiendo. Entonces me queda que el tiempo va a ser distancia dividido en velocidad o en rapidez. Ya. Entonces un movimiento o más bien un desplazamiento puede ser tanto uniforme como acelerado. ¿Qué quiere decir que sea uniforme? Que está moviéndose la misma cantidad de metros o de centímetros en la misma cantidad de tiempo. ¿Ya? Como dice aquí, cuando un cuerpo mantiene su velocidad, ¿ya? O se mantiene la distancia que recorre en un tiempo, pero recuerden que la velocidad tiene además otro componente, que va a ser su dirección y su sentido. Entonces, si por ejemplo imaginemos un auto que está andando y toma una curva, aunque el tacómetro siga diciendo por ejemplo 60 km por hora, ese auto está cambiando su velocidad, y cuando cambia la velocidad nos vamos a referir a un movimiento acelerado. Entonces aquí dice cuando un cuerpo cambia su velocidad, y que puede ser cualquiera de los tres componentes del vector, tanto el módulo, la dirección y el sentido, puede ser cualquiera de estos tres. Vamos a hablar de un movimiento acelerado, ¿ya? Esa aceleración puede ser tanto positiva como negativa. Entonces, para entender un poquito un movimiento uniforme, supongamos un tren que se está moviendo en un tramo recto, o sea, que no tiene ninguna pendiente, se está moviendo siempre a la misma rapidez. Eso sería un movimiento uniforme. En la naturaleza esto prácticamente no existe. Mientras que un movimiento acelerado puede ser un cuerpo que parte del reposo y luego comienza a ir rápido, luego más rápido, más rápido, más rápido, como es lo que tienen que hacer los cohetes para poder salir de la Tierra. Entonces entremos a lo que es la aceleración. Como ya vimos, entonces la aceleración es cualquier cambio en el movimiento, ¿cierto? En la velocidad de un cuerpo. Cualquier variación. Ya, matemáticamente lo vamos a plantear de esta forma que está aquí abajito. Un cambio en la velocidad dividido en el tiempo. ¿Cómo matemáticamente vamos a expresar un cambio en la velocidad? Por medio de esta expresión. Vamos a decir la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Por qué en este orden? Muchas veces la gente se confunde y dice ¿por qué no la inicial menos la final? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es tomar el resultado, porque eso es lo que nos importa a nosotros, y le quitamos la situación inicial menos lo inicial. O sea, lo inicial no debería contar, por decirlo de una forma. Y este tiempo que me faltó un 2 chiquitito va al cuadrado, ¿ya? Matemáticamente va al cuadrado, y eso no quiere decir que el tiempo se duplique, ¿no? Sino que es algo matemático. ¿Ya? Después, cuando hagamos ejercicio, vamos a ver más por qué este tiempo va al cuadrado. Otra forma de ver esto es con este símbolo que se llama delta V, y me faltó aquí la flechita. Ya es el error que tenía en la diapositiva anterior, esta imagen que saqué, por si acaso. El error que les decía es que esta V, como acá dice velocidad, debería llevar una flechita. Esta también, y esta también. Ese era el error. Ojalá lo hayan visto. Decimos velocidad, esta delta velocidad y delta tiempo. Nos referimos a esto, final menos inicial. En el caso del tiempo, ya queda solamente como tiempo al cuadrado. Aquí tenemos un resumen entonces de toda la materia que vimos. Esto está en el libro. Entonces vamos a decir que el movimiento corresponde a un cambio en la posición, ¿ok?
Con respecto a un sistema de referencia, recuerden quién se queda, quién se mueve y quién no se mueve. Supongamos un auto que se está moviendo en esa dirección. Con respecto al piso, el auto se mueve y el piso no se mueve. Eso es el sistema de referencia. Podemos tomar, por ejemplo, un árbol y decir, ok, el árbol y el piso no se mueven, mientras que el auto se está moviendo hacia la derecha. Este cambio de posición lo vamos a medir mediante el desplazamiento, o sea, cuántos metros se mueve este cuerpo, en este caso un auto. Entonces el movimiento se va a describir de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a su velocidad, de acuerdo a su aceleración y de acuerdo a su desplazamiento. La trayectoria entonces corresponde al camino, o sea, todas esas curvas que uno se puede dar en el camino. Y el desplazamiento, recuerden que es solamente desde el punto inicial, vamos a decir, de un punto A a un punto B. Ya es como la línea más corta que los separa. Al describirse de acuerdo a su velocidad y a su aceleración, también recordemos que la aceleración es un cambio en la velocidad, y que si esta velocidad se mantiene constante o no cambia, vamos a hablar de un movimiento uniforme. Bien. Por lo general podemos encontrar en cuerpos como un auto que va por la carretera un movimiento uniforme, porque no necesita de repente tomar una curva en muchos metros, y ahí vamos a tener un movimiento uniforme durante un pequeño periodo de tiempo. Eso sería todo.